Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y también por todos los medios de comunicación de internet y demás medios, y también allá en Valparaíso, Chile, donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín, la congregación que pastorea el reverendo Sergio Aguilar. Hoy viernes 1 de marzo de este año 2024, tenemos como tema la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que fue predicado el 14 de febrero del 2014 en Cali, Colombia. Nos leyó allí nuestro hermano William la escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 29 al 31, donde nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el mensaje, preparándonos para ser adoptados, que fue predicado el domingo 19 de enero de 1997, aquí en Calley, Puerto Rico, nos dice nuestro hermano William: ahora vean que hay un orden para la adopción de los hijos e hijas de Dios, y todos estarán bajo el ministerio del ángel de Jehová, del ángel del pacto, que es el mismo ángel que le apareció a Moisés, el mismo ángel que le apareció a Abraham, el mismo ángel que le apareció a todos los profetas del Antiguo Testamento, y luego se hizo carne en la persona de Jesús. Ahora vean que este ángel, en el tiempo de Moisés, cuando le apareció a Moisés para que libertara a su pueblo que estaba oprimido, estaba esclavizado, y había escuchado Dios el clamor, pues ellos estaban clamando por su liberación. En Éxodo capítulo 3 nos dice, en el verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Él dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora vean, se está identificando por ese Dios o con ese Dios que estuvo manifestado allí en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y en esta ocasión se iba a manifestar por medio de Moisés, porque es el mismo Dios cambiando de máscara, o sea, es Dios en morfe, pero sigue siendo el mismo con el mismo programa, con el mismo plano, con el mismo plan que él ha tenido desde el principio, cumpliendo su programa en medio de la raza humana, con ese instrumento en cada edad y en cada dispensación, pero sigue siendo el mismo dueño. Es como cuando uno va
a construir un edificio, o vamos a decir, para ponerlo así más desmenuzado, una casa, y divide la construcción en diferentes contratistas. Y las personas que pasan por allí, primero ven al que está removiendo la tierra, unos en unas máquinas y a uno que está dirigiendo eso, pero después pasa después de un tiempo y ve a otro dirigiendo unas personas que están construyendo unas zapatas y echando cemento. Después pasa después y ve la casa levantada, pero ve otras personas trabajando con otro jefe colocando ventanas. Y después pasa de nuevo y ve otro grupo con otra persona dirigiéndolos, pintando. Y después pasa otra vez y ve unos electricistas bregando con cables y con luces y lámparas y otros dirigiéndolos. Después ve la persona a otros que están colocando las gramas y las matas y todo lo ornato y todo lo de la jardinería y todo, con otro que está dirigiéndolo. También, si está también trabajando allí el de la verja, luego para terminar, pues también el de la verja, otro con otro líder, otro jefe. Luego el de los enseres, llegan también en un camión enseres y los que van a instalarlo y todo con otro jefe. Y dice, oye, pero ¿quién es el dueño? ¿Quién es el que está dirigiendo todo? Vean, puede verse de momento diferentes líderes allí, pero hay un solo dueño, hay un solo jefe. Ese es el dueño de la casa, el que tiene todo, que le pasó los planos como quería que quedara así, a ese arquitecto. Vean, el Espíritu Santo, y obra por medio de todos ellos hasta que termina esa labor, pero tuvo diferentes fases, diferentes etapas esa construcción. Aunque sabemos que el contratista, podemos colocarle que es el Espíritu Santo, y ha tenido diferentes maestros en las diferentes áreas para esa construcción, para que más o menos entiendan esa forma así. Ahora vean que aquí este mismo que le aparece a Moisés, él dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, aquí está Dios diciéndole a Moisés lo que va a hacer, y ese clamor viene Dios entonces a llevar a cabo una obra para una liberación, y toma ese instrumento, ese velo de carne, y lleva a cabo la obra de liberación de ese pueblo. Ya él tenía ese plan en su programa de libertarlos, pero no era nada más de libertarlos, era que los iba a colocar en una tierra que fluía leche y miel. Y después vemos más adelante, por lo que hizo Moisés, le costó no entrar vivo a la tierra prometida. Pero eso no quiere decir que los planes de Dios se iban a terminar ahí. Y bueno, se acabó ya
Moisés hizo lo que no debió haber hecho, por tanto, no meteréis al pueblo a la tierra prometida. Y aparentemente allí se ve como que pues entonces se acabó el plan divino de esa palabra que él dijo, que los iba a introducir a la tierra prometida. No, Dios siguió su programa, su plan, y entonces ya tenía el hombre listo allí, y cumplió siempre su propósito por el cual los libertó. O sea, sigue siendo la obra de Dios siendo cumplida, pero con otro instrumento, pero siguió siendo el mismo Dios. Y eso es lo que algunas personas no entienden, no comprenden, cómo es que Dios ha obrado de edad en edad y de dispensación en dispensación. Cuando Dios termina con un mensajero, eso no quiere decir que la obra llega hasta ahí. El Hijo de Dios vigila y ve que entonces en tiempos pasados, cuando ha sucedido eso, Dios levanta otro instrumento, otro líder, porque es la forma en cómo Dios tiene compañerismo con su pueblo, con sus hijos. Es por medio de la manera en que ellos mismos se comunican, se hablan, pues así mismo Él lo hace con sus hijos. No de otra forma, es de esa manera. Por lo tanto, allí le está diciendo que los iba a libertar. Y después vemos la obra consumada, completa, pero no vemos a Moisés allí. Adiós, pero ¿qué pasó aquí? No está Moisés, ahora está Josué. Pero están en la tierra prometida, porque Dios cumplió su palabra. Los introdujo allí a la tierra prometida. Ahora, eso es lo que aquí nos está diciendo nuestro hermano William en esto que estamos leyendo, que ese mismo ángel del pacto que le apareció a Moisés, que le apareció a Abraham, el mismo ángel que le apareció a todos los profetas del Antiguo Testamento, y luego se hizo carne en la persona de Jesús. Ya lo vemos luego en carne humana en Jesús. Ese ángel estará manifestado en carne humana en el día postrero, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y ese término ángel mensajero del Señor Jesucristo, como le ha hecho a muchas personas creer en cierta forma que es colocado ese velo para que no logren entender que ese mismo ángel es el que estuvo obrando en Pablo, en Ireneo, en Martín, en Colombo, en Lutero, en Wesley, porque es el mismo ángel del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Y cuando él menciona ahí ángel del Señor Jesucristo, vean para ese tiempo cómo es el personaje, es el instrumento en donde Dios está llevando a cabo la obra para los hijos de Dios en ese tiempo en donde Él estaba ahí siendo manifestado. Pues todos están enfocados, por ejemplo en el tiempo de Pablo, pues mirando a Pablo. Pablo era ese ángel, o sea, ese instrumento en el cual Dios estaba operando en esa porción correspondiente a la primera edad. Y así sucedió en cada una de las edades. Sigue siendo el ángel del Señor, pero que en Apocalipsis lo vemos diciendo: yo, Jesús, envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas de las iglesias. Pero ha sido el mismo ángel. Lo que pasa es que ahí lo coloca ya enviándolo ya para ese tiempo en donde estaría mostrando las cosas que serían, las cosas que iban a suceder en el día postrero. Pero esa escritura tiene múltiples cumplimientos, porque vean ustedes que ese mismo ángel en el cual estuvo manifestado en Pablo, en Ireneo, en Martín, Colombo, Lutero y en el hermano Branham, lo vemos en la visión de la gran carpa catedral, el cual está llevando a cabo allí y cumpliendo allí la segunda venida del Señor. Pero lo vimos en todos los mensajeros y lo vimos llevando a cabo una obra grande a través del ministerio del reverendo William Branham.
Pero el cumplimiento de la venida del Señor con los ministerios de Moisés y Elías no se había cumplido todavía, porque eso correspondería al tiempo del fin, en donde la iglesia tendría una gran carpa catedral y en donde Dios estaría operando allí los ministerios de Moisés y Elías para darle la fe de rapto a todos los escogidos de Dios que estaban ya en esa etapa en la cual lo que le faltaba era la fe de rapto. O sea, lo que le faltaba era recibir la revelación del séptimo sello, la revelación de ese ángel que era diferente a los demás. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí: y a través de ese ángel mensajero del Señor Jesucristo, de ese último profeta, porque es el Benjamín de los profetas, o sea, el último de los profetas, a través de ese profeta mensajero, el ángel del pacto, que es Jesucristo en Espíritu Santo, estará cumpliendo toda promesa que Él ha hecho para su iglesia para el día postrero. Estará cumpliendo todas las profecías correspondientes al día postrero, porque toda promesa, toda escritura, tiene que ser cumplida en la venida de ese ángel, que es muy diferente a los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. En la página 95 del libro de citas, párrafo 825, nos dice: la trompeta siempre detona guerra. El mensajero, el ángel, viene a la tierra, el mensajero de la hora, como Lutero, o sea, el mensajero de la hora. En el tiempo de Lutero, pues tenía que aparecer el mensajero en esa edad, que era Lutero. En el tiempo de Wesley, pues tenía que aparecer el mensajero de ese tiempo, que era Wesley, y así sucesivamente. Como cualquiera de los mensajeros de los cuales hemos hablado. ¿Qué hace él? Él llega y un sello se abre, revelado, una trompeta suena y una guerra es declarada, y allá van ellos. Y entonces el mensajero muere. Él escribe ahí: el mensajero muere, escribe Apocalipsis 11, porque ya ahí está mostrando lo que sería con ese último mensajero. Él sella aparte este grupo que está introducido, y una plaga cae sobre esos que lo rechazaron. Y entonces ello continúa. Entonces se organizan y obtienen otra organización. Él escribe aquí en este libro de citas: el ángel abre el sello. Y en el otro libro de citas que él tiene allí, en ese mismo extracto, escribe: el sello se abre cuando llega el mensaje. Y dibuja una estrella de David. O sea que el sello se abre con la presencia de ese ángel, de ese ministerio, ahí en esa edad, en la porción correspondiente. Sigue diciendo: por eso es que cuando el séptimo ángel mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil vio a ese ángel mensajero, dijo que ese era el que tenía el séptimo sello, de lo cual en el libro de los sellos nos dice: era el que tenía el séptimo sello. Y él dice: lo cual lo he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros, vamos a ver, en la página 469 del libro de los sellos, dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles me era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba, y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Ahora, vean que este ángel es el que tiene el séptimo sello. Y él nos dice aquí que el sello se abre cuando llega el mensaje.
O sea, y en el otro escrito dice, el ángel abre el sello. O sea, con la aparición del ángel en cada edad se abre ese sello. Y así es con el séptimo sello, lo cual él nos había dicho que sería abierto ese misterio en una gran carpa catedral. Por consiguiente, ese ángel, que era diferente a los demás, tiene que estar manifestado en esa gran carpa catedral para que con su venida abra el séptimo sello. Y sigue diciendo ahí, o sea que por medio de la manifestación en carne humana de ese ángel mensajero se cumpliría el séptimo sello, o sea, la segunda venida de Cristo, y se llevaría a cabo la obra de Dios, la obra de Cristo, prometida para el día postrero como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. O sea que con la aparición de ese ángel, que era diferente a los demás, en este tiempo final, él vendría, se manifestaría como el león de la tribu de Judá, no como cordero. Mientras él estuvo en las edades, estuvo como cordero. Mientras estuvo en el tiempo de ese poderoso arcángel en medio de la iglesia, estuvo como cordero. Porque él decía, bueno, todavía lo pueden ver ahí en la historia, que todavía se hacían llamamientos para que las personas vinieran a recibir al Señor, eran bautizados en agua, se tenía bautismo, se tenía santa cena, lavatorio de pies, lo cual correspondía a una obra como cordero, a una obra en una dispensación de gracia. Y para la venida de este ángel fuerte, tenía que estar el pueblo ya preparado, o sea, en la posición y completos, porque él dice que él estaba allí haciendo intercesión hasta por el último. Y cuando ese último entró, entonces él iba a hacer ese cambio de cordero a león. Por lo tanto, para llevar a cabo esa obra de reclamo, el pueblo tenía que estar completo y tenía que ya el pueblo haber entrado por esa puerta en su primera venida. Y para recibir el cuerpo glorificado, así como se recibió el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, se entró por la puerta de la primera venida del Señor. Para recibir el cuerpo glorificado se requiere entrar por la puerta de la segunda venida del Señor, el cual vendría como león de la tribu de Judá. Vean, todo corre paralelo. Con la venida de este ángel, en medio de la iglesia, se abriría el misterio de la segunda venida del Señor. Ahora miren, ¿para qué? Dice, para la adopción de todos los hijos e hijas de Dios. En la página 98 de este libro de citas, párrafo 855 nos dice, todas las huestes del cielo estaban silenciadas por esta media hora cuando este misterio del séptimo sello en el libro de redención fue abierto. Piensen eso, pero está roto. El cordero lo rompe. ¿Saben ustedes qué? Les fue dado temor reverente por ello, creo yo. Y él escribe allí la media hora de silencio. Y también escribe en este otro libro la media hora de silencio en la venida del Señor, o apertura del séptimo sello. Y él nos había dicho que todavía, para ese año 2009, vean allí nos había dicho, todavía la media hora de silencio no se ha cumplido. O sea, que en la manifestación de ese ángel que era diferente a los demás, todavía no estaba la media hora de silencio, porque se llevaría a cabo la media hora de silencio con ese ministerio en medio de la iglesia en una nueva dispensación, la dispensación del reino, en donde se estaría cumpliendo su venida y en donde él estaría como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, lo cual vendría como ladrón en la noche. O sea que el mundo no sabría lo que estaba pasando, lo que está pasando, y solamente los escogidos de Dios comprenderían ese misterio, porque él viene por ellos. Y si no está esperando en un lugar y está esperando que alguien lo venga a recoger, y tiene al lado a alguien que le está diciendo,
mira, va a venir así, va a venir así, va a venir de esta forma, va a venir de esta forma. Pero uno dice, oye, pero si este que me está diciendo todas esas cosas, como que parece que él es el que me va a llevar, ¿por qué me está hablando así? Pues si es él el que me está preparando para yo irme a la cena de las bodas del Cordero, con todo esto que me está diciendo. Y me está diciendo que me alerte, que me prepare, y todas esas cosas. Y de momento, no está. Pero si es, yo como que entendía que él era el que me iba a llevar al sitio donde voy a ir. Y yo estoy aquí listo me faltan unos cuantos detalles, pero bueno, vamos a ver qué fue lo que me dijo. Él vendrá así, vendrá así, vendrá así. Y cuando llega alguien a tocar bocina, eso reúne los requisitos, te va a buscar en cierto vehículo, en cierta forma, se va a bajar de ahí una persona así, así. Ya lo está identificando por las escrituras. Oye, pero este tiene la pinta exactamente como él me lo había dicho. Aunque, oye, pero este se me parece a alguien que yo conozco. Y se va acercando. Ay, pero si este era, yo no sabía que había sido tú el que había Dios enviado para buscarme. Eras tú. Ahora vean, en esa forma así que lo hablamos tan sencilla, del común, es lo que Dios está haciendo hoy. Y vean ustedes que cuando dice como ladrón en la noche, es porque Él estará cumpliendo plenamente esa labor de la manera en donde nadie se imaginaba cómo era. ¿Por qué digo nadie? Porque no estaba escrito. El hermano Branham no había hablado nada. El ángel le dijo, de esto no vas a decir nada. Nadie puede decir que sabía cómo era, porque nadie sabía nada, porque era un misterio por completo. Y era algo que estaba en la mente de Dios. Era algo que Él tenía allí como secreto. Era algo que tenía escondido. Pero que cuando Él comenzara a obrar en medio de su iglesia, por medio de ese instrumento, el escogido se iba a dar cuenta, porque al tener la percepción profética, ahí entonces se abre y es permitido por Dios a esos escogidos conocer ese misterio. Cuando Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. En Mateo, eso está por allí por Mateo 11, vamos a ver. 11:27 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora vean que Él permite, como le permitió allí a Billy Paul, ver al ángel, y fue con permiso del hermano Branham. Vean, estaba colocado una almohada en su cara, o sea, tenía un velo, y por permiso del ángel, sí, puede verme. Ahora vean cómo allí se está cumpliendo algo muy, pero que muy importante, porque no todo el mundo verá el cumplimiento
de la segunda venida del Señor. Y no todos, miren, allí estaba el hermano menor del hermano Branham, Donnie, y él le dijo: ¿puedo despertar a Donnie? O sea, ¿puedo decirle, mira, para que veas el ángel? Él le dijo, no. Ahora vean que por más que la persona busque y luche por ver o entender o recibir o creer, si no le son abiertos los ojos, si no le es permitido por ese ángel que le sean abiertos los ojos a esa persona, no hay quien en la tierra le abra los ojos espirituales a esa persona. Se quedará ciego. Nunca verá el cumplimiento. Pero a aquellos a los cuales les es dado la bendición y le es dada la autoridad al Espíritu Santo por medio de ese instrumento a que le abra los ojos a esa persona, no hay forma que evite que esa persona lo vea. Le pueden decir un montón de cosas, le pueden hablar un montón de cosas en contra. Ese escogido se mantendrá firme porque ha visto al ángel, y con ese se queda hasta que lo transforme. Lo agarrará y no lo soltará, porque ya lo encontró, ya lo vio. Vean la forma, cómo es que Dios mostró allí en ese lugar, en ese cuarto, lo que en este tiempo final estaría ocurriendo en el mundo, en donde puede haber, él lo dijo en una ocasión, estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. O sea, lo ponen en esa forma, así, porque, vean, ustedes pueden estar en la misma congregación, y unos pueden ver y otros no. Y esos que no pueden ver, en vez de ponerse a orar, entonces se van y se ponen a criticar, a blasfemar y a decir que eso no puede ser así, porque no están ordenados para recibir las bendiciones bajo esa nueva dispensación que ha comenzado. Ahora miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, porque para eso es la venida de Cristo, para sonar la trompeta final, o sea, el mensaje del Evangelio del Reino, y revelar su venida en el día postrero, y prepararnos para la transformación de nuestros cuerpos a nosotros los que vivimos, y para la resurrección de los muertos en Cristo. Para eso es la venida del ángel que tiene el séptimo sello, y que le apareció, y que apareció allá en la constelación de 8 ángeles en el 1963 en los cielos. En el mensaje El misterio de la palabra de Dios, alimento a su debido tiempo, predicado el 15 de septiembre del 1997 en Honduras, nos dice nuestro hermano William: sin la venida en carne humana de este ángel, que era muy diferente a los demás, no hay séptimo sello abierto. Ahora, vean lo claro que él ahí estaba hablando de este misterio, pero a la misma vez lo oculto que estaba en ese tiempo. Porque como no estaba manifestándose, no se estaba cumpliendo la venida de ese ángel, pues al no estar manifestado y cumpliendo ese ministerio ahí en ese instrumento, pues no estaba abierto ese sello. Estaba sellado. Y dice, no hay séptimo sello abierto, no hay cumplimiento del séptimo sello. Y por consiguiente no hay segunda venida de Cristo. Porque ese ángel es el ángel que cumple la segunda venida del Señor. Y como leímos en el mensaje de ayer, vean que todavía él decía, en ese tiempo, todavía la venida de ese ángel fuerte no se ha cumplido. Todavía la segunda venida del Señor no se ha cumplido. ¿Por qué decía él así? Porque todavía no estaba manifestado ese ángel operando ese ministerio en ese instrumento. O sea que tenía que esperar a que naciera, creciera, para Dios en el determinado momento, como pasó con Jesús. Vean que tuvo un ministerio ya cuando estaba adulto. O sea, nació, tuvo que nacer, tuvo que crecer, y ya cuando llegó la etapa en donde iba a cumplir el ciclo mesiánico, ese tiempo mesiánico, entonces, vean allí,
cuando entonces comenzó esas etapas en su ministerio, fue bautizado y todas esas cosas, y comenzó el ministerio mesiánico de la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ahora, él nos dijo en repetidas ocasiones que en la gran carpa catedral era donde se estaría llevando a cabo la fe de rapto, la cual estaría siendo predicada al pueblo, o sea, estaría Dios abriendo el misterio del séptimo sello. Y, por lógica, si en una gran carpa catedral se estaría abriendo el misterio de la segunda venida del Señor, y se estaría abriendo el misterio del nombre nuevo, y todas esas cosas, pues ese ángel tiene que estar en medio de la iglesia para cumplir ese séptimo sello, por consiguiente para cumplir la segunda venida del Señor. Y en ese mensaje de los ungidos de los últimos días, que al final fue colocado un mensaje, unas paginitas de la visión de la gran carpa catedral, en donde él escribió que el ministerio que estaba operando allí era el ministerio de la segunda venida del Señor. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Dice, eso es en ese mensaje de los ungidos de los últimos días, colocado esas últimas páginas del 56, esas paginitas son, y ahí está todo detallado. Él viene hablando sobre la visión de la carpa, y cuando el hermano Branham ahí dice, entonces el ángel del Señor y yo descendimos al cuarto pequeño, lo que él me dijo allí, tendré que guardarlo en secreto el resto de mi vida. Y nuestro hermano William ahí en esa porción allí escribe, es el ministerio del Señor en su segunda venida. Si es el ministerio del Señor en su segunda venida, siempre Dios opera un ministerio en un velo de carne que está vivo. Porque cuando vengan en la resurrección se regresan cuerpos eternos y glorificados. Y es en una etapa para llevar a cabo una labor distinta a las labores que se llevan a cabo en estos cuerpos terrenales. Ya es otra fase del programa divino. Pero mientras estamos en estos cuerpos terrenales, sigue Dios obrando como obró en todo momento, en todo tiempo, por medio de un instrumento, por medio de un velo de carne. Ahora, sigue diciendo aquí, y por consiguiente no hay segunda venida de Cristo. Y no puede haber entonces fe para el rapto. Y no puede haber transformación. Vamos a leer este parrafito, esta oración nuevamente, para tener la hilaridad completa. Sin la venida en carne humana de este ángel que era muy diferente a los demás, no hay séptimo sello abierto, no hay cumplimiento del séptimo sello, y por consiguiente no hay segunda venida de Cristo. Y no puede haber entonces fe para el rapto, y no puede haber transformación, ni resurrección, ni rapto para los escogidos, porque la fe para el rapto la producen los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 y revelan el séptimo sello. ¿Qué es lo que produce los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10? La fe de rapto. ¿Y qué es lo que da a conocer? El misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. En el libro de los sellos, en la página 104, allí nos dice, 104 abajo dice, y yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar la novia, para tener la fe de rapto. ¿Vean? ¿Qué trae la fe de rapto? Los truenos. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos. Porque como estamos ahora, apenas podemos tener suficiente fe para sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Ahora vean
¿Cómo es con la venida de este ángel? Que ese séptimo sello es abierto y es proclamado los truenos, y por medio de esa predicación es dado a conocer a la iglesia el misterio de su venida. Miren el mensaje, las obras del séptimo sello, predicado el 4 de mayo de 1998 en Catemaco, Veracruz, México. Nos dice nuestro hermano William: así que las obras del séptimo sello dan testimonio dónde está el séptimo sello cumpliéndose en el día postrero, dónde está el ángel que tiene el séptimo sello manifestado en el día postrero, las obras que estarán siendo hechas por ese instrumento, donde estará el séptimo sello, lo estarán identificando como el velo de carne, en donde el séptimo sello, el ángel que era diferente a los demás, está manifestado en este día postrero, porque estará haciendo las cosas que él prometió que haría en este día postrero, cada una en su debido momento. Ahora vean una cosa importante aquí. En el tiempo de David, cuando él en los Salmos habló y dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Capítulo 22, verso 16, vean, miren, dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No fue eso lo mismo que le pasó a Jesús? Ahora miren lo que nos dice Pedro, el apóstol Pedro, de los sufrimientos de Cristo, en donde dice que esos profetas vamos a ver aquí, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, verso 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué estaba en ellos? El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vean, allí David se fusionó con esos sufrimientos tanto y tanto que él los vivió. O sea, él se metió en ese personaje y actuó como si fuera el mismo Cristo, el cual estaba pasando por esa situación. O sea, estaba él llevando a cabo ese personaje y, o sea, estaba, como diríamos, haciendo un doble. Es como cuando uno va a hacer un acto en un teatro de una obra, y uno en las escuelas hacía mucho eso de los teatros de diferentes obras. Por ejemplo, si era la obra del Superman, pues allí aparecía un niñito con la capa de Superman, poniéndolo así para los niños, y llevaba a cabo la obra de Superman. Estamos hablando de esos términos así.
pero vamos a ponerlo más real, porque ya esos son muñequitos y cosas así, que vamos a ponerlo a una obra como la de Melvin Gibson, por ejemplo, que hizo la película La Pasión de Cristo, por ejemplo. Ustedes pueden ver cómo él se metió en ese personaje, tanto y tanto, en el cual él vivió tanto ese personaje que se vio y uno pudo ver, aunque sea un poquito. Muchos no teníamos que ver eso para saber los sufrimientos que él pasó allí y esos días, pero vean, cuando se hizo una película así, pues uno ve todos los detalles que Dios permite que el mundo pues pueda comprender y plasmar en una obra así. Pero el que más o el que menos, el que vio esa película, lloró, porque él se metió en ese personaje, lo vivió. Él dice en una ocasión que Dios dejó parte de sus sufrimientos para nosotros, porque si sufrimos con él, reinaremos con él también. Pero vean que cada mensajero, en el tiempo en que le tocó vivir, estuvo metiéndose en ese personaje, en el cual estuvo llevando a cabo esa obra de redención en la cruz del Calvario, los profetas del Antiguo Testamento, y ellos reflejaron lo que sería esos sufrimientos, que pasaría el Mesías en su primera venida. Ahora, ¿qué de la segunda venida? También igual. Cada uno, miren, por ejemplo, nuestro hermano Branham. ¿No fue nuestro hermano Branham ya en el Cairo para irse allá a los judíos y mostrar la señal del profeta? Pero vean, él tenía por dentro el Espíritu de Cristo, porque él dice en el libro de citas, el Espíritu o el Elías de este tiempo es el Señor Jesucristo, porque es el que opera los ministerios. Y él tenía ese deseo, ese amor por ese pueblo. Claro que tenía ese amor por ese pueblo. Al igual que con la novia de su tiempo, del grupo de su tiempo. Y él deseaba que su grupo recibiera esa promesa de transformación estando vivo. Y Dios le va a conceder eso al hermano Branham. Habrá un grupo que creerá, que verá el cumplimiento de la venida de ese ángel que era diferente a los demás y será transformado. Ahora vean, él mostró con eso de que no era él, no era el ministerio, tenía que ser conforme a Apocalipsis 11. Ahora, ¿qué pasó luego? Dios se lo lleva. Y todo el mundo en ese tiempo, porque ahora, así cualquiera, todo el mundo ve ahora la historia, han pasado ya cantidades de años, y ahora cualquiera ve y dice, pues claro, sí, él es el precursor, Dios no podía cumplir eso en él. Los que están más avanzaditos, porque hay otros todavía que están pensando que él va a regresar. Pero vean que ahora ocurre lo mismo, y hay unos que están diciendo, no, él tiene que volver, nuestro hermano William tiene que volver para cumplir lo que falta todavía por cumplir y darnos la fe de rapto para irnos a la cena de la boda del Cordero. Él pasó por el mismo proceso que pasaron los mensajeros. Vean, nos trajo las buenas nuevas, pero al final él se dio cuenta que él vino para traer esas buenas nuevas y tenía que darlas todas, pero estaba hablando y trayendo su mensaje, enfocando todo en que era él. Pero ya al final, ya él mismo
lo habla hasta donde le es permitido decirlo, de cierta forma, para que con la venida de ese ángel fuerte, con la venida de ese ángel que era diferente a los demás, tomar todas esas buenas nuevas, todas esas noticias y armar ese rompecabezas y con su presencia en carne humana, el pueblo entender y comprender todo lo que fue traído, verlo entonces cumplido, o sea, en cumplimiento en medio de la iglesia. Él dice, ya allí en esos últimos días de ese año 2016, que había sido enviado de la presencia de Dios para traer estas noticias. Ya ahí está identificándose más claramente quién era él y qué trajo a la iglesia, y que ya una vez que diera todo eso, se tenía que ir. Pero, ¿y qué pasó con la resurrección y el rapto? Bueno, esa era la etapa en donde se estaría llevando a cabo ese cambio de dispensación, en donde Dios estaría trayéndole a su iglesia ese título de propiedad y estaría dándole por medio de ese ministerio, en una nueva edad, en una nueva dispensación, la fe para el rapto. Ahora, vean ustedes aquí algo muy importante que él nos sigue diciendo aquí, en este mismo mensaje de las obras del séptimo sello. Dice, o sea que no lo pueden apurar, o sea, ajorar. No, que lo que queremos ver es esto, o sea, los milagros. Quizás eso que vienen a ver, quizás eso que quieren ver, algunos, es lo que está para lo último, y quieren ver lo último sin ver lo primero. No, que yo quiero ver los grandes milagros, quiero ver los grandes milagros físicos. Y ahí es donde en el libro de citas nos dicen una porción allí en la página 50, donde nos dice, párrafo 436, dice, ¿no ven ustedes cómo es eso? La gente hoy espera que alguna cosa grande va a sacudir pronto al mundo entero y todo. Eso no es escritural. No, señor. La cosa siguiente en orden es la ida de la iglesia. Leen las edades de la iglesia y mire que todas estas otras cosas que toman lugar es durante el tiempo de la ceremonia de casamiento. Cuando la iglesia está en gloria, Dios retorna para atrás con maravillas grandes para llevar a cabo milagros y cosas internacionales por los judíos. De ninguna manera para la iglesia. Y escribe Moisés y Elías y los milagros. Ahora, miren lo que dice él aquí. Sigue diciendo, espere a que llegue la apretura. Siéntese por otro lugar, si es que no quiere ver lo que va antes de ese tiempo. O sea, si no quiere ver lo que está llevando a cabo Dios en medio de su iglesia antes de eso, que usted está esperando, que es milagros y maravillas, pues siéntese por un rincón o váyase, como se han ido muchos ya, porque quieren ver el final y todavía no ha ocurrido lo que tiene que ocurrir antes de eso, del final. Es la fe de rapto, lo cual Dios está cumpliendo en este tiempo final. Este es el tiempo de eso que está ocurriendo, de eso que fue dicho que iba a ocurrir antes de esos milagros y maravillas internacionales para los judíos, dice el hermano Branham. Sigue diciendo, pero le conviene ver lo que es primero, porque lo que es primero le prepara para lo que viene después. Porque cuando llegue esa manifestación plena de grandes maravillas y milagros físicos, ya Dios habrá hecho grandes maravillas y milagros espirituales. Y les habrá abierto los ojos a los hijos e hijas de Dios, a los escogidos, y estarán viendo la venida del ángel que era diferente a los demás, velado en carne humana en su ángel mensajero, y revelado por medio de su ángel mensajero, y estarán recibiendo la fe, la revelación, para ser transformados y raptados en el día postrero. Vean lo sencillo que es todo. Ahora, es como cuando están en un teatro, y volvemos al teatro nuevamente,
y está llevándose a cabo una obra y la persona dice, ay, pero eso sí que está bien aburrido, que mucho hablan ahí, cuando es que viene la acción. Si yo vi en los cortometrajes que había mucha acción y lo que estoy viendo ahora es habla. Déjame irme por allí a una esquina afuera a comprar algunas palomitas de maíz y un refresquito, en lo que ahí terminan de hablar, porque eso, yo no necesito eso, es lo que yo vine para ver la película, pero la vi en la obra y yo no veo ahí acción. Yo quiero ver la acción. Se va, compra, por allá lo entretienen 2 o 3 que también piensan igual, se quedan hablando otras cosas. Cuando vienen, la gente se está parando y se está yendo. Pero ¿qué pasó aquí? El telón se ha cerrado, ya no ve la obra porque ya se acabó. Pero ¿qué pasó? Y ven las personas con ese avivamiento. Estamos hablando ahora de este otro lado del telón, porque ya hemos visto en otras ocasiones cuando uno es el actor que está ya en la tarima y todas esas cosas. Pero estamos viendo ahora de otro ángulo. Y salen las personas alegres, riéndose, contentos, avivados. Oye, pero ¿por qué te estás riendo? Ay, muchachos, si te perdiste la mejor parte. Te fuiste afuera, te levantaste, te fuiste y ahí fue que empezó la mejor parte. Pero explícame, es que tienes que verlo completo para poder entenderlo. No puedes llegar ahora al final porque no vas a entender nada, ni papa. Estás perdido, estarás perdido. Y así ocurrirá en este tiempo final con los que le han dado la espalda a ese ángel que era diferente a los demás, el cual está trayendo la revelación del 7º sello, la revelación de la segunda venida del Señor, y se han ido para afuera, y cuando vean ya todo cumplido, en donde estarán viendo muchas cosas en medio de la iglesia, como son creyentes del mensaje, dirán, pero ven acá y no se supone que habrá un rapto, ¿qué pasó aquí? Y van, recuerden que esos son días bien cortos. Él le apareció allí unos 30 o 40 días. O sea que la resurrección, cuando esté ocurriendo, será un lapso de tiempo muy corto. Y todo ese movimiento que va a haber, catástrofe por un lado y todas esas cosas. Y ya luego que pasen esos días, todo será bien, pero que bien difícil. Cada vez se pondrán las cosas peores para la raza humana. Porque la gran tribulación es algo bien terrible. Y dirá, pero no se supone que habría un rapto. ¿Qué yo hago aquí? Bueno, te paraste y te fuiste cuando se estaba llevando a cabo la predicación para obtener la fe para el rapto. Y ya el rapto ocurrió. En el libro de los sellos hay un lugar donde él habla, que él dice, y se les dirá, ya eso ocurrió, o ya eso es cosa del pasado. En el libro de los sellos, en la página 97, dice, ahora en el capítulo 4 hallamos que Juan fue levantado. Allí en los primeros 3 capítulos vemos las iglesias, y después ya no hay mucho en cuanto a las edades de la iglesia, y en eso es donde pienso que será mucha gente sorprendida, porque están aplicando la iglesia al periodo de la tribulación y a las cosas que suceden durante ese tiempo. Y como dije ayer en el mensaje, de repente las tribulaciones estarán sobre la tierra y dirán, ¿por qué no fue como la primera venida? Pero así será el rapto, y acontecerá igual como ha sucedido en el pasado. Aconteció y no lo supieron. Ahora no queda mucho prometido para esa iglesia, la iglesia gentil, o sea, la novia. Hay otro lugar también donde dice, y se les dirá, pero ya luego lo buscamos. Ahora vean cómo él aquí nos está hablando de ese evento y dice, sigue diciendo aquí, vamos a volver a leer esta parrafito aquí, donde dice,
espere a que llegue la apretura, siéntese por otro lado, si es que no quiere ver lo que va antes de ese tiempo, pero le conviene ver lo que es primero, porque lo que es primero le prepara para lo que viene después. Porque cuando llegue esa manifestación plena de grandes maravillas y milagros físicos, ya Dios habrá hecho grandes maravillas y milagros espirituales y les habrá abierto los ojos a los hijos e hijas de Dios, a los escogidos, y estarán viendo la venida del ángel que era diferente a los demás, velado en carne humana en su ángel mensajero y revelado por medio de su ángel mensajero, y estarán recibiendo la fe, la revelación para ser transformados y raptados en el día postrero. En la página 114 del libro de citas, párrafo 1008 dice: sí, ellos continuarán igual como siempre, pero recuerden, por todo este tiempo Noé estaba en el arca. Igualmente la novia está sellada adentro con Cristo. El último miembro ya habrá sido redimido. El sexto sello se habrá producido y el séptimo sello lo trae de nuevo a la tierra. El séptimo sello trae el título de propiedad. El séptimo sello, que es la venida de ese ángel que era diferente a los demás, lo trae ¿qué? A la tierra. ¿A qué grupo? Al grupo que ya está sellado dentro del cuerpo místico de Cristo, dentro de la iglesia novia del Señor como templo espiritual. Y el séptimo sello lo trae de nuevo a la tierra. El Cordero vino y tomó el libro de la diestra del que estaba sobre el trono y luego se sentó y reclamó lo que era suyo, lo que había redimido. Correcto, siempre ha sido esa tercera etapa. Y él escribe arriba la tercera etapa, el séptimo sello es igual, lo trae a la tierra. Y al lado escribe hacia arriba, Moisés y Elías, Apocalipsis 11 del 15 al 19, 8 del 1 al 5 y 6 del 12 al 17. El número 3 es el número de perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Jesucristo nuevamente en lo natural entre seres humanos. Y escribe allí la tercera etapa. Y sigue diciendo nuestro hermano William, la revelación para ser transformados y raptados en el día postrero no es los grandes milagros y maravillas que van a ser hechos en esa etapa de la apertura, sino que es la revelación del séptimo sello, siendo dada a conocer esa revelación a los escogidos de Dios por medio del ángel que era diferente a los demás a través de su ángel mensajero, porque son los truenos, la voz de Cristo, los truenos, los que le dan a su iglesia la fe, la revelación para ser transformados y raptados, de lo cual en la página 212 del libro de los sellos nos dice: la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. ¿Cómo los mandará? Allí en lo que leímos, el séptimo sello, o sea, el cumplimiento de la venida de ese ángel que era diferente a los demás, es el que lo trae a la tierra. Dice el séptimo sello, la tercera etapa, séptimo sello es igual, lo trae a la tierra. ¿Quién es el que trae a la tierra la revelación de la segunda venida del Señor, lo cual es proclamada por las voces de los 7 truenos? Ese ángel que era diferente a los demás. Y todo eso en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, que hoy está en esa etapa de los escogidos de Dios recibir esa fe para ser transformados y raptados. Y sigue diciendo nuestro hermano William allí, la fe de rapto, ¿dónde está? En los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. Nos ponemos en pie y así dejamos con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo en este tema, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, al doctor William Soto Santiago.